Estás escuchando La Esfera Celeste. Hace más de 13 años, la cámara de 100 megapíxeles adosada al telescopio de 1,5 metros del Catalina Sky Survey recibía por primera vez la luz del Sol reflejada en un asteroide sin catalogar. Era uno más de los miles de descubrimientos realizados por este proyecto de descubrimiento y seguimiento de NEOS, pero para Jordi Camarasa, uno de los muchos colaboradores no profesionales de este survey, esta roca dejaría de ser una más de las muchas que observa y ayuda a catalogar. En el año 2008, concretamente el 28 de febrero del 2008, Catalina Sky Survey, el observatorio profesional que está en Arizona, en Tucson, descubrió un asteroide del cinturón principal, un asteroide sin ninguna importancia, normal, que con el tiempo se le numeró con el número 2013, se volvió a recuperar, digamos, 2013 KC15. Esa es su numeración provisional. Este asteroide da una vuelta al Sol cada 4 años aproximadamente, típica rotación de asteroides del cinturón principal, y tiene un tamaño aproximado, tiene un albedo de magnitud absoluta 17.3, que eso significa aproximadamente un tamaño de 1 kilómetro 189 metros, con mucha precisión. Bueno, eso sería aproximado, podemos decir que es de 1 kilómetro, tampoco es de los grandes. Ahora cuando veáis la magnitud que tiene visual lo entenderéis. Normalmente los asteroides de 4 kilómetros, esos ya están todos descubiertos. Pues este asteroide, como comentaba, con un periodo de 4 años, magnitud absoluta de 17,3, pues resultó, hará más o menos un año, pues un colega que tengo trabajando en Catalina Sky Survey, Casper, pues bueno, me comentó, me envió un mail diciendo, Jordi, mírate el mail y me comentas, ¿no? Bueno, ya digo, yo tengo una estrecha relación con él y bueno, veo el mail y resulta que, bueno, veo como un diploma, como una asignación de un asteroide y pienso, si yo no he descubierto ninguno. Y ya sabéis que para descubrir un asteroide, a partir del 2010 cambiaron las normas y está realmente muy complicado. O sea, bueno, ahora si no eres el primero, no te lo dan. Y como he dicho antes, prácticamente están todos descubiertos, faltan por descubrir, pero son los más débiles, los más pequeños. Este, incluso de 1 kilómetro, lo descubrieron en el año 2008. Estamos en el año 2021, ya descubren el cinturón principal, pues seguramente de 500 metros, pero con una magnitud muy débil, ¿no? Este tiene una magnitud que no lo he comentado antes. Actualmente, en la fecha, ahora estaría visible, justamente ahora el mes de mayo, y está en 21,7. La última observación fue de 26 de enero del 2020, pero tengo un colega que lo ha recuperado en 21 también y medio. Aún no han salido las medidas y como veis la magnitud es débil por el tamaño que tiene y la distancia, ¿no? Pues lo que comentaba, bueno, pues me otorgan un asteroide y yo pues no entendía nada, no sé cómo. Y resulta que, digamos que me lo han regalado, ¿no? ¿En honor a qué, no? Pues bueno, explicaré un poco, ya me conocéis, si habéis oído algún podcast, bueno, el que hice no hace mucho, y que yo hace ya muchos años que sigo NEOS, objetos cercanos a la Tierra. No, asteroides así de cinturón principal no sigo, pero alguna vez hago alguno, pero sobre todo objetos que se acercan a la Tierra. Pues
¿Qué pasa? Durante todo este tiempo pues he hecho muchas confirmaciones de objetos a Catalina Sky Survey, no solo a Catalina, sino también a Pan-STARRS, al Atlas, bueno, a todos estos grandes surveys. Y Casper, pues muy amable por su parte, la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Ni me lo esperaba, eso sí que ha sido un regalo y una gran sorpresa porque no me lo esperaba. Pues me lo otorgó. Resulta que le preguntaron, bueno, ¿tienes algún conocido para dar un nombre y tal? ¿Quién crees? Evidentemente no solo fue una decisión suya, sino que, bueno, tú tienes una idea y luego con tus compañeros ahí en Catalina lo comentaron y le parecieron bien, ¿no? Y me otorgaron me regalaron el asteroide y para mí es un honor. Más que incluso, diría yo, que un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento, ya sabéis que si descubres un asteroide no te puedes poner tú el nombre, tienes que otorgar el nombre a otra persona, bueno, a quien quieras o si la aprueban, ¿no? Y o sea, que lleve mi nombre ya es bueno, para mí ha sido el mayor regalo astronómico que he recibido, ¿no? La verdad es que sí, es un honor. Y bueno, comentar simplemente que es un asteroide normal, no es un asteroide... Incluso diría que es un asteroide, ya digo, está en magnitud 21,5 y no creo que baje de la 20. O sea, no es un asteroide fácil de hacer. Incluso yo aún no lo he podido fotografiar, no he tenido tiempo. Y esta sería la historia breve de este asteroide. Poca información puedo dar más, simplemente la anécdota del otorgamiento. Y bueno, si queréis observarlo, pues ya sabéis, hay que exponer bastante porque es bastante débil. Muchas gracias. Algunos de los muchos cuerpos que pueblan nuestro sistema solar, de esos que tanto le gusta observar a Jordi, tienen una composición basada en hielos y fragmentos de roca que cuando se acercan a los dominios del Sol desarrollan atmósferas y colas de gas y polvo. Hablamos de cometas, y para conocerlos mejor y entender cómo se estudian, contamos con uno de los grandes expertos en esos viajeros errantes y un gran promotor de la colaboración ProAm. Hablamos con Mark Gidger. Muy buenas, Mark, ¿qué tal? Muy buenos días, Pep. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, Mark, trabajas en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, y aunque eso directamente nos remita a sondas, ¿no? Y a una parte más de hardware espacial, por decirlo así, pero tú eres especialista en cuerpos menores y concretamente en cometas, ¿verdad? Efectivamente, sí, pero que estoy trabajando ahora mismo en una misión llamada Plato, que es una misión para buscar planetas similares a la Tierra en torno a estrellas similares a nuestro Sol. Y ese satélite se lanzará a finales de 2026. ¿Y tú en qué parte participas concretamente? Supongo que en el diseño de la sonda o de los instrumentos. Efectivamente, soy lo que llaman un científico de instrumentación. Entonces trabajo con los equipos que están construyendo y probando las cámaras, que ese satélite tendrá 26 cámaras CCD, cada uno con 4 chips CCD, y tendrá la friolera de 82 gigapíxeles, que realmente abarca un campo enorme, puede observar muchas estrellas a la vez. Típicamente sería 130,000 estrellas que estamos observando continuamente durante un mínimo de dos años cada uno. Y la parte mía es de conocer el instrumento, las cámaras, participar en las pruebas, escribir documentación sobre la cámara y el satélite, y realmente es fascinante.
En este sentido, se parece un poco al planteamiento de Gaia, ¿no? Que en su momento fue muy revolucionario. Efectivamente, y usamos mucho los datos de Gaia. Y Gaia, digamos, va a observar todas las estrellas que en las zonas que vamos a mirar, entonces nos da información sobre el brillo, el color, el tipo de las estrellas, su variabilidad, sus edades, su actividad, que vamos a utilizar Gaia muchísimo con las observaciones de Plutón. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Pero más allá de esto y de esta misión y de tu trabajo hoy día, tú tienes una larguísima relación con el mundo de los cometas y con el mundo del estudio de los cometas desde la parte amateur, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, que bueno, yo he sido apasionado de la astronomía desde, al menos desde los 5 años, creo que incluso antes, porque puedo recordar ver alguna misión espacial incluso antes, cuando debía tener no más que 4 años. Pero, digamos, si los cometas, las estrellas fugaces han sido una pasión mía durante muchos, muchos años. Muy bien, pues de eso queríamos hablar un poco hoy y bueno, y creo que una buena forma de empezar, aunque parezca un tópico, o no, porque a veces simplificamos excesivamente las cosas, sería definir un poco a nivel de morfología y de clasificaciones qué es lo que consideramos un cometa, ¿no? Más allá de esos objetos que todo el mundo asocia con una cola y todo esto, pero a nivel científico la definición de cometa, ¿qué comprende? Bueno, ya está empezando a ser un poco más complicado porque estamos viendo que lo que quisimos creer antes, que por un lado hay unas cosas rocosas que se llaman asteroides y después unas cosas de hielo y de gas que se llaman cometas. No es una distinción tan clara. De hecho, hay asteroides que han dado actividad cometaria y hay cometas que se parecen mucho a asteroides. Pero que a rasgos generales, lo que se podría decir es un cometa es una bola de hielo sucio. Entonces tienes hielo no solo de agua, aunque la mayor parte es hielo de agua, pero también tiene otros componentes, gases congelados, mezclado con una gran cantidad de polvo, de pequeñas piezas de roca, y que cuando ese cuerpo se acerca al Sol, se calienta, se funde el hielo, aunque en el vacío del espacio no se funde, se sublima, pasa directamente hielo a gas, desarrolla una atmósfera y si la atmósfera es suficiente, que el viento solar empuja esa atmósfera como el humo de una chimenea, produciendo una cola. Eso por un lado es un cometa. Básicamente un cometa es un hielo sucio de tal vez 1 kilómetro de diámetro. Halley es un poco mayor. Halley es de aproximadamente 8 kilómetros de ancho por 18 de largo. El Hale-Bopp era muy grande, unos 50 kilómetros de diámetro, pero que el cometa típico es de 1 kilómetro, incluso un poco menos. Después, los asteroides suelen ser mucho más rocosos, que pueden tener una pequeña cantidad de hielo debajo de su superficie. Ya sabemos que el asteroide Ceres, que es el mayor, uno que es un planeta enano, primero que se descubrió, tiene depósitos de hielo. Hay evidencia que en algún momento ha fluido incluso agua líquida en su superficie, que vemos manchas en ciertos cráteres que parecen ser evidencia de agua que ha salido del interior. Pero en general un asteroide
no muestra actividad, no desarrolla esa atmósfera. Aunque hay algunas excepciones, hay algunos cuerpos extraños que son intermedios que entre uno y otro, que tienen mucho más hielo y en ciertas circunstancias que no entendemos bien, son capaces brevemente de hacerse parecer un cometa. Muy bien. Y entonces, ante esta distinción que básicamente se basa en la composición, ¿no?, del cuerpo, y eso ya nos separa un poco qué es una cosa y qué otra, aunque haya como eslabones perdidos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero asociamos mucho cometas a una fenomenología concreta, ¿no?, que es esa evolución de la cola, la coma, incluso estallidos, ¿no? Efectivamente, para que se considere un cuerpo un cometa, tiene que tener una atmósfera visible. De hecho, incluso Plutón podría, en ciertos sentidos, considerarse un cometa, porque está hecho de hielo, ese hielo se calienta con el sol, se produce una atmósfera tenue cuando está cerca o más cerca del sol. Lo que pasa es que no se puede observar telescópicamente esa atmósfera como la coma, la cabellera del cometa que vemos rodeando el núcleo central. Eso no se puede observar desde la Tierra. Entonces Plutón nunca podría considerarse un cometa, pero que simplemente para dar una idea que hay muchos eslabones perdidos entre medias, cuerpos que no son exactamente una cosa, pero ni tampoco son exactamente la otra, pero que para los astrofísicos, si no puedes ver esta atmósfera rodeando al núcleo, no es un cometa. Esta atmósfera es lo que comúnmente se llama coma. Es la coma, sí, Vale. que simplemente es el cabello, cabellera del cometa, porque a los griegos antiguos, que los cometas, su cola, se parecía mucho a la cabellera de una mujer joven. Vale. Pero en este caso, esto entiendo que es esa evolución de ese cuerpo, ¿no?, y de esos procesos de sublimación que comentabas antes, pero observamos tipos distintos de comas y de colas en cometas, ¿verdad? Efectivamente, que hay muchos tipos hay muchos cometas que nunca llegan a desarrollar una cola. O si lo tienen, es una cola muy, muy pequeña que no destacarías para nada. Y hay otros que alguna gente habrá visto el año pasado, el famoso cometa Neowise, que fue tan increíblemente espectacular, incluso aquí donde estoy, en las afueras de Madrid, que el cielo no es realmente de todo oscuro, se veía una cola bastante larga de unos 10 grados, que son 20 veces el diámetro de la Luna. Pero algunos colegas aficionados que tenían cielos muy, muy nítidos, muy limpios, podían ver una cola de 40, 50 grados, incluso podían ver varias colas, porque hay dos tipos principales de cola de los cometas. Hay una cola que es hecha de gas, que normalmente es la primera cola que se divisa, y simplemente es el hielo que es sublimado, que empujado hacia atrás como el humo de una chimenea y va recto en dirección contraria al sol. Esta cola no suele ser especialmente brillante. Normalmente es la cola más tenue. Lo que es más espectacular es cuando se desarrolla una cola de polvo. O sea, literalmente los fragmentos de tierra, de roca, dentro del núcleo del cometa, mezclado con el hielo, se sueltan, se liberan
Entonces, esos son una materia un poco más densa, más vistosa, reflejan mucha más luz del Sol y puede hacerse muy ancho, puede dividirse en colas múltiples, como se vio con el Neowise, y es la cola más espectacular, que en algunos casos puede cruzar la mitad del cielo o incluso más. ¿Y la cola iónica? Cuando nos referimos a cola La iónica, cola iónica es la cola de gas, vale, porque este gas se ioniza. brilla como un tubo fluorescente. La luz ultravioleta, la radiación del sol, ioniza el gas y literalmente brilla de la misma forma que el tubo fluorescente que tienes en tu cocina. Muy bien. Y bueno, estos son eventos que son como progresivos, ¿no? Y que tienen mucho que ver con, por ejemplo, la distancia al Sol, ¿no? Y efectivamente, solo vemos una cola espectacular cuando un cometa se acerca mucho al Sol. Generalmente, la cola es más espectacular después de pasar cerca del Sol y sobre todo en los cometas que se acercan más que la órbita de la Tierra y sobre todo más que la órbita de Mercurio, que realmente el hielo se calienta muchísimo con el calor del Sol. Y luego hay eventos que no son quizás tan progresivos como son los estallidos, ¿no? ¿Esto responde a el mismo tipo de procesos? Efectivamente, aunque los estallidos son una especie de misterio cometario, porque son de muchos tipos. Un estallido es cuando tienes un cometa normalmente bastante débil, a veces absolutamente invisible, que por razones desconocidas puede hacerse 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, incluso en alguna ocasión 100 veces, 100.000 veces más brillante. Y esos estallidos pueden suceder cerca del Sol o pueden suceder muy lejos del Sol. No hay ningún patrón obvio. En algunos casos parece que tienen que ver con la fragmentación del núcleo, que un trozo del núcleo se separa, el núcleo se rompe, a veces en dos, a veces en más piezas, y el hecho de fragmentar se expone hielo fresco que se calienta, hay una actividad violenta. Ya hay un caso muy, muy famoso de ese fenómeno, que es un cometa que se llama Biela, o se llamaba más bien porque ya parece que no existe, que a finales del siglo XVIII fue descubierto. No fue nada especial, se podía ver en un telescopio pequeño, pero cuando regresó en 1839, que se vio que algo pasaba con el cometa, era más brillante, tenía una especie de bulto por un lado. Regresó la siguiente ocasión en 1846 y por asombro de los astrónomos eran dos cometas casi idénticos uno al lado del otro en el cielo. Lo que entendemos ahora es que ese cometa se rompió en dos y se hizo muchísimo más brillante que el proceso de romperse. Y los dos cometas regresaron en 1852, 6 años más tarde, un poco más débil, y nunca se han vuelto a ver. Y se cree que ese cometa probablemente todavía existe, pero es tan increíblemente débil que no lo podemos ver, no lo podemos encontrar. Y que simplemente el hecho de romperse en dos lo hizo estallar hasta 10.000, tal vez 100.000 veces más brillante que como era antes.
Pero esos comportamientos, ya entiendo que por lo que dices aún, bueno, estamos lejos de comprenderlo bien, ¿eh? Pero supongo que tienen que ver mucho con su composición, ¿no? Al final no es un tema tan de estructura como de densidad a nivel de la composición del hielo o quizá de algunos elementos en concreto, ¿no? No lo sabemos exactamente. No lo sabemos. Que sabemos que hay cometas que llegan nuevos desde el espacio, que han estado muy, muy lejos del Sol siempre, que tienen una composición distinta, tienen mucho más componente de hielos exóticos, muy, muy, muy fríos. Pero que esos cometas no son especialmente propensos a estallar, lo que sí que son más activos lejos del Sol. Pero un cometa, incluso un cometa muy viejo, que como se supone que era el Biela, que puede estallar sin motivo aparente, no parece tener que ver con la actividad del Sol, no parece tener que ver con la distancia del Sol, que es bastante misterioso. Parece relacionarse con fragmentación, que realmente el núcleo del cometa no es un bloque sólido, es una especie de pila de escombros, que son muchas piezas más pequeñas, como entre rocas, gravilla, piezas aún mayores, que están pegados por hielo. Literalmente que son bolas de nieve donde la nieve hace de pegamento. Y que por razones desconocidas, un fragmento puede separarse y causar un estallido de actividad, pero no se entiende realmente muy bien por qué suceda, cómo suceda. Sospechamos que va a pasar con el Halley, pero habrá que tener mucha paciencia porque cuando pasó la sonda Giotto de los europeos, las dos sondas Vega de los soviéticos, como eran entonces, vieron que el Halley está muy alargado, como un cacahuete. Y se ve que hay dos piezas grandes ahí que en algún momento del futuro se van a separar. Vale. Si sigue erosionándose. Aunque habrá que tener paciencia, probablemente no sucederá hasta dentro de 1000 años, tal vez 5000 años. Pero pon una nota en la agenda porque sucederá. Algún día tendrá la sorpresa. Y cuando suceda, puede ser que el Halley se hace 1000 veces más brillante de repente. Vale la pena en este caso tener paciencia. Vale, la tendremos. Por tanto, yo ahora te iba a preguntar, dada esta fenomenología tan variada y que en muchos casos desconocida, entiendo que esto no es un buen criterio para clasificar los cometas. Luego nos tenemos que ir a cosas como un poco más discretas, como son las órbitas y los periodos, ¿no? Supongo. Bueno, los cometas son que los clasificamos antiguamente de cometas periódicos y de no periódicos. Los periódicos regresaban cada pocos años, la mayoría es cada 5, 6, 7 años aproximadamente, aunque hay de periodo más largo como el Halley, que es de 77. La gente dice 76, pero el promedio en los últimos 2000 años es de 76 años, 330. Lo digo otra vez, 76 años, 363 días, o sea, 2 días menos que 77 años es el promedio. Y después hay los cometas que no tienen periodo en absoluto, que vienen del espacio profundo, lo que llamamos la nube de Oort, y pueden tener periodos de millones de años. Pero en los últimos años
nos hemos dado cuenta que hay todo tipo de cometa entre medios. Entre medias. Entonces, ya se suele hablar más bien de los cometas como nuevos, los que vienen del espacio profundo, que probablemente nunca han pasado cerca del Sol, los que son más o menos nuevos, que, como el Hale-Bopp, que fue el gran cometa del año 97, que ha pasado por el Sol alguna vez, una, tal vez 2 veces, probablemente no más, que es bastante nuevo, pero no es de todo nuevo. Y después, cometas que no son nuevos, como el Halley. El Halley lo hemos visto ya en más que 30 ocasiones. Incluso hay una sospecha que un cometa que se vio en el invierno del año 1158-1159 antes de Cristo podría ser el Halley, pero desde luego desde el año 240 antes del Cristo lo hemos visto cada vez. Entonces, Halley es un cometa viejo. Sabemos que Halley ha estado dando vueltas al Sol durante muchos millones de años, porque hay una lluvia, de hecho hay 2 lluvias de meteoros, de estrellas fugaces relacionados con el Halley, que son las Eta Aquaridas, que están en máxima hora, se ven justo al amanecer, esta lluvia, desde la constelación del Acuario, muy bajo en el amanecer, por la mañana. Y después en octubre, finales de octubre, tenemos las Oriónidas, que vienen de Orión. Y sabemos que esos son meteoros que son viejas colas del Halley, que es materia que se desprendió del Halley. Y se puede calcular que una estrella fugaz que vemos, las Oriónidas, tiene que haberse desprendido del cometa hace unos 4.000 años aproximadamente. Entonces sabemos que durante como mínimo 4 o 5.000 años el Halley ha estado dando vueltas al Sol cada 77 años. Probablemente mucho más. Hay otros cometas que sospechamos han estado dando vueltas al Sol desde hace mucho más tiempo que el Halley, porque están mucho más desgastados que el Halley. Y ahora que comentabas esto del desgastar, ese proceso de pérdida de material, ¿no?, de masa y de gas, ¿hay algún mecanismo por el cual esto se revierta y los cometas pueden llegar a recuperar algo de esa masa perdida? No, que sí es un camino de un solo sentido. Los cometas, desde la primera vez que pasan cerca del Sol, empiezan a morirse. Y se estima que el Halley pierde una capa de más o menos 1 metro de grosor cada vez que pasa cerca del Sol. Bueno, se puede calcular, si tiene más o menos 8 kilómetros de diámetro en su eje menor, que a 1 metro cada vez el Halley puede sobrevivir muchos más pasos por el Sol. Lo que pasa es que el hielo que hay en el Halley se irá escondiendo progresivamente más y más y más bajo un manto de polvo aislante que evita que el calor del Sol llegue al hielo en el interior. Y sabemos que hay muchos otros cometas que más viejos incluso que el Halley, que su actividad va menguando progresivamente. Y literalmente podemos ver que el cometa se va muriendo poco a poco cada vez que pasa cerca del Sol. Muy bien. Muy bien. Oye, Marc, en tu larga relación con el mundo de los cometas, en paralelo ha habido una larga relación con el mundo no profesional, ¿no?, de personas que han estado colaborando, aportando datos en ese sentido, ¿no? Y
y algunas listas de correo famosísimas en este país. Pero claro, cuando trasladamos la observación y el estudio de cometas al ámbito amateur, aunque sea un término así un poco concreto, todo esto que nos has contado evidentemente queda lejos del trabajo que puede hacer un no profesional. En absoluto. Bueno, queda lejos a nivel de conclusiones, de conclusiones no, pero hay aficionados que han descubierto la rotura de cometas y de hecho pasa a menudo. Hay aficionados que van descubriendo cometas nuevos. De hecho, el primer cometa interestelar, cometa que no pertenece a nuestro sistema solar, que simplemente está ha entrado desde el espacio interestelar, desde otra estrella, ha entrado y ha vuelto a salir. El cometa Borisov fue descubierto por un aficionado. Y lo que la gente suele olvidar es que cuando yo empecé a observar en La Palma, hace ya, ¿cuánto fue? 36 años fue la primera vez que... Hace 36 años, la primera vez que fui a los telescopios de La Palma y estaba observando el Halley ahí, que el equipamiento que tuvimos ahí en La Palma para observar fue bastante inferior a lo que tiene muchos aficionados ahora en sus telescopios. De hecho, estuvimos utilizando incluso 10 años después cámaras CCD, instrumentos que son muy inferiores a lo que tiene un aficionado como Ramón Naves hoy en día. Él con su telescopio de 25 centímetros tiene una cámara CCD potente. Él puede llegar a medir estrellas de magnitud 20 aproximadamente, incluso más débiles. Ha descubierto asteroides, a sacar observaciones excelentes de cometas que él está observando, apoyando la misión de la sonda Deep Impact, cuando chocó con el cometa Tempel. Y los aficionados pueden contribuir con sus observaciones mucho al estudio de los cometas. Hay pocas observaciones profesionales de los cometas. Todo lo que se saca de estudios del comportamiento de los cometas, de entender cómo funcionan, prácticamente todo viene de las observaciones de aficionados que se van recopilando y estudiando y analizando. Y sin estas observaciones, que no se sabría casi nada acerca de los cometas. Muy pocas veces los observatorios profesionales observan un cometa y suele ser un caso muy especial como el cometa Hale-Bopp. Pero los cometas en general casi nunca. Y todo lo que se conoce gracias a los aficionados. Muy bien. Bueno, reformulo la pregunta o afirmación. A ver, lo que es el análisis más científico entiendo que pertenece a la parte más profesional. Iba justamente a preguntarte por esta parte, ¿no? Del papel que tienen los aficionados aquí, que está un poco más restringida a lo que es la fase observacional, ¿no? y a generar datos, ¿vale? Luego te iba a preguntar de todos esas características, ¿no? que hemos estado repasando de los cometas hace un momento, ¿cuáles son los más interesantes desde el punto de vista del papel de los aficionados, ¿no? ¿En qué aspectos pueden reportar datos de mayor interés para la comunidad científica? Bueno, depende del momento. Cuando se descubre un cometa, lo que más interesa al principio es tener medidas exactas de su posición para calcular su órbita. Y de hecho, que esas medidas que se mandan a los Estados Unidos, al
Central Bureau for Astronomical Telegrams, el Minor Planet Center, se utilizan para afinar las órbitas de los cometas. Entonces, al principio, la primera pregunta es ¿a dónde va el cometa? ¿De qué tipo es? Si tiene algo de especial en su órbita. Eso, gran parte, es en base a las observaciones de los aficionados. Y eso nos clasifica el cometa. Interesante, muy interesante, o simplemente otro cometa que no tiene interés especial. Bien, después empieza la fase de estudiar la actividad del cometa. Entonces, eso que es la observación fotométrica de los cometas, que aficionados que van midiendo con mucho cuidado, utilizando unos programas de análisis de datos que son tan buenos como cualquier programa que utilizan los profesionales para calcular el brillo del cometa y cómo va cambiando con el tiempo. Y eso nos da una idea también de la composición del cometa, que a veces vemos cometas que incrementan en brillo muy, muy rápidamente. Y eso nos dice que son muy, muy gaseosos, que tienen mucho hielo fresco en la superficie del núcleo. Nos da una idea de la actividad del cometa. Hay otros que son más cansinos, que se despiertan mucho más lentamente, que es una característica de un cometa que ya ha pasado unas cuantas veces por el Sol, que son mucho más cansinos y les cuesta animarse. Y después tienes los cometas muy, muy viejos, que repentinamente se activan al llegar a una cierta distancia del Sol. Normalmente tienen que acercarse bastante al Sol antes de despertarse y pedir el café y empezar a ponerse en marcha. Y muchos de los cometas periódicos de muy corto periodo son de este tipo. Que hay algún cometa, incluso hay uno que yo recuerdo que apareció poco antes que el Halley y utilizó como un objeto de prueba para los estudios del Halley, que se llama el Crommelin. Que ese cometa jamás en su historia se ha observado a más que 1.2 unidades astronómicas del Sol. O sea, 1.2 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. En cambio, el Hale-Bopp se descubrió a 11 unidades astronómicas del Sol y fue activo incluso a 17, que se han encontrado imágenes del Hale-Bopp realizadas incluso muchos años antes de descubrirlo. Entonces, que simplemente por la forma que incrementa el brillo del cometa, la curva de luz del cometa, podemos aprender mucho sobre el cometa y su actividad y su estado físico. Y su estado anímico. Muy bien. Muy bien. Ahora cuando claro, estabas contando que el estudio de la luz, ¿no?, que emite el cometa nos da mucha información, pero en ese sentido, más allá de los filtros fotométricos tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que nos ayudan a estandarizar las medidas y tal, ¿hay algún tipo de filtro que pueda analizar una característica concreta en base a su luz? No sé, y pienso en gases y tal, o esto ya nos tenemos que ir a espectrometría si queremos indagar un poco más. La respuesta es que sí, pero son unos filtros que son caros, son muy especiales, pero sí hay un juego de filtros especiales que se hicieron para el cometa Halley y que se han reeditado en algunas ocasiones para otros cometas, que sí, que
analizan distintos componentes en la atmósfera del cometa. Que, por ejemplo, se sabe, por decir la base de algunos pánicos en la historia, que la atmósfera de los cometas contiene cianuro, que cantidades tan pequeñas que incluso si atravesamos la cola de un cometa no puede hacernos ningún daño. Pero entonces hay un filtro especial que se ha hecho precisamente para detectar ese componente en el cometa. Un filtro, lo que llamamos estrecho, que solo emite un rango muy pequeño de luz en el azul, que es donde emite el cianuro. Después hay otros para otros componentes, como el carbono diatómico, que C2, que es el componente principal de la atmósfera del cometa, es lo que da el color característico verde al cometa. Hay un filtro para monóxido de carbono que suele ser azul, esta luz, entonces enfoca este componente de luz del cometa. Esos filtros son probablemente más allá que las posibilidades de la mayoría de los aficionados, pero también hay aficionados que están sacando espectroscopía de los cometas. No son muchos, pero la espectroscopía, el análisis de la luz de los cometas, el arco iris de luz, que hasta recientemente fue exclusivamente de los profesionales, ya cada vez más es exclusivamente provincia de los aficionados, porque son los únicos que sacan ese tipo de estudio. ¿Y eso por qué? Porque es una cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, que cada vez más los telescopios profesionales están concentrados en problemas de las galaxias más lejanas, los bordes del universo, y temas como los cometas, los planetas, lo que hay muy cerca de nuestra Tierra, realmente no son problemas que exciten el interés de los astrónomos. Es muy difícil conseguir tiempo con un gran telescopio para observar un cometa, incluso como el Hale-Bopp. Entonces, cada vez más, estas observaciones ya son exclusivamente de los profesionales, perdón, de los aficionados. Ya los profesionales simplemente no lo hacen. Vale, muy bien. Muy bien. Oye, Marc, a ver, en el caso de alguien que quiera empezar a introducirse seriamente en el mundo de los cometas para abordarlos desde astrometría o fotometría, a ver, te hago dos preguntas en una. ¿Hay algún tipo de cometa que sea más interesante en esta fase de introducción? Quizá entiendo que los más brillantes o que sean más asequibles a tu equipo. Y por otro lado, ¿recomiendas alguna fuente para empezar a estudiar un poco más a fondo todos estos aspectos que has comentado tú? O al final, si quieres hacer astrometría y fotometría, lo recomendable es unirte a un grupo y seguir un poco el criterio de ese grupo. Es unirte a un grupo. De hacer astrometría es simplemente cuestión de practicar. A falta de un cometa brillante, siempre hay asteroides relativamente brillantes que son fáciles de observar y tú puedes observar con tu telescopio y practicar las técnicas. Y el sistema es que vayas realizando algunas medidas, se mandan a los Estados Unidos al Minor Planet Center y después de un cierto tiempo, cuando ellos han verificado, primero que no vas a mandar observaciones solo 1 o 2 veces y olvidarlo, aburrirte, y después que las medidas son consistentes, son de buena calidad, te asignarán un código de observador. Y ese código de observador
básicamente es su sello de aprobación, que eres un observador que saca medidas fiables. Cuando tienes tu código, lo que te están diciendo es que adelante ya puedes con cualquier cosa. Entonces, es bueno practicar con los asteroides, conseguir ese código que demuestra que lo estás haciendo bien y ya puedes empezar a probar con los cometas. Y lo mejor para aprender es unirte a un grupo, hablar con las personas que han hecho las observaciones, que te explicarán qué programas informáticos necesitas, cómo prepararlos, los trucos de cómo hacerlo, exposiciones, todo lo que tienes que saber. Hay gente que lo ha hecho y están encantados de ayudarte a ponerlo en práctica en tu propio telescopio. Muy bien. Muy bien, pues hablando de grupos y de recursos en Internet, lo que haremos es poner en las notas del episodio la referencia a algunos grupos que hemos comentado en otros episodios y también tu web. No sé si la cuidas mucho aún, pero tienes una web con una cantidad de recursos. Bueno, yo no lo cuido, pero afortunadamente Monsi Campos me lo cuida y me lo cuida muy bien, que la mujer de Ramón. Sí. Y ella mantiene las imágenes, las páginas, las curvas de luz. Yo voy analizando las observaciones que llegan y las paso y Monsi lo coloca todo. Y que menos mal porque tiene mucha afición, lo hace muy bien y si no fuera por ella, esa página se habría muerto hace muchos años. Pues como está viva, la reseñaremos en las notas del episodio y así la gente, bueno, pues a ver si animamos a alguien a sumarse también a este mundillo. Bueno, realmente divertido, es apasionante. Cuando ves un cometa como el Neowise el año pasado, yo me estaba levantando a las 5 de la mañana, cada mañana, para salir y observarlo al amanecer. Después, cuando pasó al atardecer, y la verdad es que fue apasionante. Que verlo ahí en el cielo, la primera vez, es que una experiencia increíble. Sí. Pues muy bien, Marc. Hoy ha sido un placer aprender de ti y darte las gracias, sobre todo, que no lo he dicho al principio, de que nos dediques un rato en tu agenda. Y lo que sí que te digo es que si oye, cuando tengamos un cometa destacable del que podamos estar charlando un rato, te volvemos a invitar. Por supuesto que sí. Que lo del año pasado, que realmente es una cosa que solo viene una vez cada 10, 15 años, pero que tener esa experiencia de ver un cometa brillante. Yo he visto el Halley, el Hale-Bopp, el Hyakutake, el Neowise y unos cuantos más, y la verdad es que cada vez es muy especial. Bueno, pues esperemos que se repita y que rompa un poco la estadística y pongamos a hablar otra vez pronto. Muchas gracias, Pep. No, muchas gracias a ti. Venga, Marc, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.